Es la hora del terror. Suscríbanse ya y denle a like para no perderse ninguna historia. La primera vez que vi el fluido, manando del rabillo del ojo de Javier como una lágrima de alquitrán, aún creía en las explicaciones racionales. Soy un hombre de ciencia, formado en la Universidad Complutense, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de uno de los mayores hospitales de Madrid. Me llamo Eduardo. Lo inexplicable era un desafío, no un espectro. Pero aquello, esa cosa que trajeron a mi sala de aislamiento en aquella noche de lluvia, era la antítesis de toda la razón que había cultivado durante toda una vida. El olor que desprendía no era enfermedad, sino a tierra recién removida de un lugar muy profundo, a piedra mojada y algo metálico, como cobre viejo, un olor que se impregnaba en la ropa, en el pelo, en la mente. Javier había sido geólogo, un hombre robusto de Valencia, contratado por una minera para una perforación profunda en la Sierra de Gredos. El informe de campo que vino con él era un amasijo de frases inconexas y garabatos que más parecían inscripciones cuneiformes. La última entrada legible era una locura. Describía el descubrimiento de una caverna sellada, no por roca, sino por una membrana orgánica y palpitante, que al romperse liberó una niebla negra y densa. Javier fue el único que se acercó lo suficiente para inhalarla. Los otros miembros del equipo, según los confusos testimonios de los paramédicos, habían huido, pero no se encontraron más cuerpos, solo equipo abandonado y marcas de arrastre en el barro. Ahora, estaba encadenado a la cama metálica. No por protocolo, sino por necesidad. Su piel tenía la palidez de un pez de aguas profundas, demasiado translúcida, revelando venas que no transportaban sangre roja, sino algo oscuro y viscoso. Sus ojos eran dos esferas de obsidiana, sin blanco, sin iris, solo un negro profundo y reflectante que dolía mirar. No dormía. Solo yacía allí, inmóvil, salvo por los espasmos ocasionales que recorrían su cuerpo como descargas eléctricas de bajo voltaje. A veces, su torso se arqueaba lentamente. Sus costillas parecían querer romper la piel bajo la bata de hospital en un movimiento que recordaba más la respiración de un insecto gigante que la de un hombre. La enfermera, Carmen, valiente hasta temeridad, fue la primera en notar la secreción. Me llamó para mostrarme ese líquido negro que coagulaba al salir de su ojo, formando una costra quebradiza y brillante. Ordené que todos vistieran trajes de nivel de bioseguridad 4, un protocolo reservado para los patógenos más letales del planeta. El aire dentro del cubículo parecía haber sido succionado, reemplazado por una quietud pesada y antigua. Los únicos sonidos eran el zumbido ahogado del sistema de ventilación y, ocasionalmente, el tintineo metálico de las cadenas cuando Javier se movía. Fue esa primera noche cuando los susurros comenzaron. No era un idioma que reconociera, no era español, ni francés, ni inglés. Era una cascada de consonantes guturales y sibilantes imposibles, un torrente de sonidos que no pertenecían a garganta humana alguna. Y venía de Javier. Su boca no se movía, pero el sonido emanaba de él, llenando el vacío de la sala, haciendo eco en las paredes blancas y estériles. Era la voz del fondo del mar, de la tierra más profunda, de la oscuridad previa a la primera estrella. Y yo, con todos mis títulos, sentí un escalofrío primitivo recorrer mi espina dorsal, un miedo infantil a la oscuridad. Las grabaciones de esos susurros, analizadas por un lingüista que luego dimitió sin explicaciones, revelaron patrones complejos, una sintaxis alienígena y palabras que hacían eco de dialectos íberos y protovascos de una manera que debería ser imposible. Los días se fundieron en una sucesión de horrores clínicos. Las pruebas eran inútiles. Cualquier muestra de sangre o del fluido negro se desintegraba, o más bien, entraba en letargo, perdiendo toda propiedad biológica reconocible en el momento en que se exponía a la luz brillante de los microscopios. La luz solar, descubrimos por accidente, era una agonía para él. Cuando un haz de sol matinal se coló en la habitación por una rendija de la persiana, Javier gritó. No un grito humano, sino un chillido agudo y penetrante, como el de un murciélago acorralado. Su piel comenzó a humear levemente,
liberando un vapor ámbar y fétido. Se debatió contra sus cadenas con una fuerza sobrehumana, y por primera vez vi sus ojos negros expresar algo, puro terror. A partir de ese momento, mantuvimos la unidad en una penumbra permanente, iluminada solo por luces UV estériles que parecían calmar, o al menos no irritar, su condición. Pero lo peor llegó cuando su esposa, Laura, vino a visitarlo. Ignoré los protocolos, movido por una lástima necia. Ella insistió, diciendo que su amor podría llegar a él donde la medicina había fallado. La observé en el monitor de seguridad, de pie fuera del cristal insonorizado. Puso su mano en el panel, sus lágrimas despejando un camino en la superficie empañada. Javier, que yacía inerte, giró la cabeza lentamente. Los susurros cesaron. Por primera vez, parecía concentrado, presente. Entonces, se levantó. Las cadenas de acero se tensaron, y un gemido metálico llenó la sala. Se acercó al cristal, no con la furia de un monstruo, sino con una lentitud casi solemne. Levantó la mano, presionando su palma contra el cristal, haciendo coincidir el contorno de la mano de Laura. Por un momento, fue casi hermoso. Y entonces, comenzó a llorar. No de tristeza, sino de ese fluido primordial. Lágrimas negras y espesas brotaron de sus ojos y nariz, deslizándose por el cristal como telarañas pegajosas. Abrió la boca y vomitó una cantidad imposible de esa brea, que brotó y se extendió contra la barrera transparente. No intentaba hacerle daño. Intentaba tocarla. Compartir. La expresión en su rostro no era de rabia, sino de un amor distorsionado y aterrador, un deseo primordial de no estar solo en esa oscuridad. Laura gritó, y yo entré en pánico, ordenando que la sacaran de allí. La imagen de ese hombre, mi paciente, ofreciendo su contagio como un regalo nupcial, nunca me abandonará. 2 días después, Laura ingresó en urgencias con fiebre alta y una tos que expulsaba una flema oscura y granular. La pusieron en aislamiento, pero el daño estaba hecho. El compartir había sido un éxito. El hospital se convirtió en un campo de batalla silencioso. La sala de aislamiento se selló, pero no a tiempo. Un celador, un hombre llamado Antonio que tenía una hija pequeña en casa, se quitó el equipo de protección demasiado pronto, fatigado por un turno de 16 horas. Lo encontraron a la mañana siguiente en el armario de limpieza, acurrucado en el rincón más oscuro, tarareando esa misma melodía gutural que ahora resonaba desde la habitación de Javier. Su piel ya tenía la palidez nacarada. La histeria comenzó a brotar entre el personal. Órdenes contradictorias llegaban desde la dirección, algunos exigían un confinamiento total, otros, una evacuación. El miedo era un virus tan contagioso como ese fluido negro. Y yo, Eduardo, el médico racional, comencé a notar cambios en mí mismo. El cansancio que sentía no era normal. Era una fatiga ósea, una lentitud mental que hacía de cada pensamiento un esfuerzo. Soñaba con lugares oscuros y fríos, con la presión aplastante de la roca sobre mi cabeza, y me despertaba con sabor a tierra y metal en la boca. Me revisaba los ojos en el espejo de mi despacho, buscando ansiosamente cualquier señal de negro, cualquier brillo anormal. El simple acto de mirar una ventana soleada me llenaba de un pavor irracional, una indisposición física que me hacía retroceder hacia las sombras. La semilla del terror ya estaba plantada en mí, y sentía sus raíces crecer, alimentadas por la exposición constante a esa realidad distorsionada. Ahora mismo, mientras escribo este relato a la débil luz de una lámpara de emergencia, el sistema eléctrico principal del hospital está fallando, quizás saboteado por aquellos que ya no pueden soportar la oscuridad en la que nos hemos convertido. Oigo cómo los sonidos cambian. Los susurros han cesado. Ahora es un canto. Una melodía baja y monótona, en una escala que me duele en los huesos. Es una canción de espera. Y sé, con una certeza que va más allá del médico que una vez fui, que no está cantando para sí mismo. Está cantando para mí. Sabe que estoy aquí, al otro lado de la puerta.
Siente la soledad que precede a la conversión. Y la parte más aterradora, la parte que nunca confesaría a otro ser humano, es que una fracción de mí, una parte profunda y dormida que heredé de un ancestro que temía la oscuridad, encuentra esa canción horriblemente familiar. Casi reconfortante. Es el sonido de volver a casa, a un hogar que existió miles de millones de años antes del primer hombre, un hogar de oscuridad silenciosa y presión infinita. Y si estás escuchando esto, seas quien seas, estés donde estés, sabe que esto no es una historia. Es una advertencia. Creen que la oscuridad es la ausencia de algo. Se equivocan. La oscuridad está viva. Respira, espera, y tiene una voz que susurra que nunca está solo. Cuidado con los rincones oscuros de tu mundo, los lugares húmedos y olvidados. Cuidado con aquellos a los que amas, porque cuando vengan a ti con un nuevo brillo en los ojos y un secreto antiguo en la lengua, puede que sea demasiado tarde. La rendición no llega con un rugido, sino con un susurro amoroso. Y ese es el verdadero horror. El amor que sienten por ti es el cebo, la herramienta que el virus usa para replicarse, y no fallará, porque conoce tu corazón mejor que tú. El canto se ha detenido. El silencio que le sigue es 10 veces peor. Puedo oír mi propio corazón latiendo en pánico, un tambor primitivo y frágil contra el vasto y antiguo silencio que él emana. El pomo de mi puerta, un pomo de acero inoxidable que yo mismo desinfecté repetidamente, ha comenzado a oscurecerse. Un fluido negro familiar rezuma por debajo de él, serpenteando en mi dirección, lento y deliberado. No hay manera de encerrar la oscuridad. No hay manera de aislar lo primordial. Solo comparte. Solo invita. Y la puerta, ahora, comienza a moverse. No es un movimiento violento, es suave, casi invitador. Y yo, el doctor Eduardo, con todos mis títulos y mi racionalidad, no me levanto para huir. Me quedo sentado, viendo esa brea fluir por el suelo, y me doy cuenta de que mi mano, por su propia voluntad o no, se está alzando, preparada para presionar con la palma contra la puerta, para corresponder al tacto que viene del otro lado. El canto comienza de nuevo, pero ahora viene de dentro de mí, una vibración profunda en mis cuerdas vocales, una lengua muerta que de repente me resulta tan natural, tan fácil de hablar. Es lo único que tiene sentido ahora. Es hora de compartir. Es hora de no estar solo nunca más. A los 18 años, no me regalaron un coche ni una fiesta, me regalaron un huésped. Un inquilino permanente que ya vivía en mi sangre mucho antes de que yo naciera. Me llamo Álvaro, y esta no es la historia de cómo luché contra un demonio, sino de cómo aprendí a abrazarlo, porque algunas herencias son como tumores, están tan arraigadas que extraer una significa matar al huésped. La ceremonia de transición tuvo lugar en la mansión familiar en la Sierra de Gredos, una construcción centenaria de madera oscura que siempre olía a lluvia enmohecida y flores muertas, incluso bajo el sol más intenso. Todos mis familiares estaban allí. Tíos, tías, primos lejanos, todos con la misma prosperidad en la mirada, una riqueza que no venía del trabajo, sino de un acuerdo silencioso. Nadie sonreía. Era un funeral, pero yo era el ataúd que aún caminaba. Mi padre, un hombre llamado Mateo, cuyos ojos siempre parecían mirar algo muy lejano, puso una mano en mi hombro. Su tacto era helado, siempre lo había sido, como si el calor le hubiera sido absorbido décadas atrás. No necesitó decir nada. Yo lo sabía. Era mi turno de cargar con el fardo, la llave que desbloqueaba la fortuna familiar, el sacrificio necesario. El demonio no tiene un nombre que yo pueda pronunciar. No llegó en una explosión de fuego o humo. Simplemente se acomodó. Fue como sentir una segunda conciencia despertando dentro de mi cráneo. Una presencia pesada y antigua que se enroscó alrededor de mis pensamientos como una serpiente. Los primeros días fueron los peores. Me despertaba en mitad de la noche con sabor a cenizas y cobre en la boca. Mi propia voz sonaba extraña en mis oídos. No hablaba con palabras, sino con impulsos, imágenes, emociones crudas. Un desprecio profundo y absoluto por todo lo que yo era, por todo lo que era humano. Veía mi hambre, mi sed, mi miedo,
con el asco de un aristócrata observando a un mendigo arrastrarse por el fango. La prosperidad de la familia, por supuesto, floreció. Inversiones que daban fruto de la noche a la mañana, oportunidades que aparecían como fruta madura, enfermedades que misteriosamente evitaban a mis parientes. Me enviaron a una casa confortable en Salamanca, con una generosa asignación que nunca pedí. El dinero era el único lenguaje que entendían, el pago por mi cautiverio. Pero el dinero no podía comprar el sueño. No podía comprar un solo momento de soledad. La entidad dentro de mí observaba el mundo a través de mis ojos con un aburrimiento ponzoñoso. Una puesta de sol, que antes me traía paz, para él era solo el polvo del espectro de luz disipándose. La música que amaba era solo una secuencia aleatoria de vibraciones sonoras irritantes. Despreciaba la belleza, despreciaba el arte, despreciaba el amor. Y lo peor de todo, despreciaba mi propia existencia, el hecho de estar atrapado en una criatura tan efímera, frágil y sentimental. Mi mente era su celda, y él era un prisionero furioso, pateando los barrotes de mi conciencia cada segundo de cada día. Recuerdo mirar mi reflejo en el espejo meses después de la transición. Mis ojos eran los mismos, pero la persona detrás de ellos era irreconocible. Había una sombra allí, una profundidad que no pertenecía a un joven de 18 años. A veces, por un instante breve, sentía un destello de lo que era, un fragmento de memoria que no era mía, el recuerdo de un vacío cósmico y helado, de una existencia anterior al tiempo. Era una soledad tan vasta que hacía que la mía pareciera un juguete de niño. Y en esos momentos, un sentimiento horrible brotaba en mí, no era miedo, era lástima. Por la criatura atrapada dentro de mí, condenada a experimentar la vida a través de mis sentidos limitados. La tortura psicológica no venía de posesiones violentas o de voces ordenándome cometer atrocidades. Era mucho más insidiosa. Era el silencio desdeñoso cuando sentía alegría. Era el eco de desdén cuando lloraba. Era el recordatorio constante de que cada aliento que tomaba era un préstamo, cada latido de mi corazón un tambor marcando el tiempo de mi sentencia. No quería hacerme daño, simplemente no soportaba que yo existiera. Y entonces, algo comenzó a cambiar. Poco a poco, casi imperceptiblemente, la línea que separaba a Álvaro del huésped comenzó a difuminarse. No porque estuviera luchando, sino porque estaba cansado. Cansado de resistir el desprecio, cansado de intentar encontrar belleza en un mundo que, a través de sus ojos, era insípidamente monótono. Empecé a estar de acuerdo con él. Una película mala realmente era patética. Una conversación trivial realmente era una pérdida de aire. La rabia que sentía hacia mi familia, que me había vendido por esto, era un sentimiento que él comprendía perfectamente, pues era la misma rabia que él sentía hacia el universo por estar atrapado dentro de mí. Y tú, que escuchas esto en la seguridad de tu mundo, quizá juzgues mi falta de lucha. Quizá pienses que debería haber buscado un exorcista, haber luchado hasta el final. Pero no sabes lo que es tener otra voluntad durmiendo en tu sangre. Es fácil ser valiente cuando el monstruo está debajo de la cama, no cuando es la sangre que corre por tus venas. La verdad más aterradora no es la existencia del mal, sino la facilidad con la que nos acostumbramos a él. El clímax llegó un domingo cualquiera. Estaba en casa, mirando la lluvia caer sobre Salamanca por la ventana, y sentí no el desdén habitual, sino una resignación profunda, una fatiga cósmica que era suya, pero que también era mía. Por primera vez, no había dos entidades. Había solo un sentimiento, una conciencia fusionada. Acepté. No con un grito, sino con un suspiro. Acepté que este era mi lugar, mi función. Ser el ancla, la prisión, el sacrificio. Ahora, él y yo somos esto. Caminamos por el mundo como una sola cosa. La prosperidad de la familia continúa, y yo recibo mis cheques mensuales. A veces, me encuentro con un primo en una fiesta, me da las gracias por el nuevo negocio exitoso, sus ojos brillan de ambición, completamente ciego a la prisión en la que me he convertido. Y yo solo asiento con la cabeza. Ya no hay tortura, ni lucha. Solo hay una existencia compartida, un silencio pactado. Él aún desprecia la existencia, y yo, heredero de mi herencia de sangre, he aprendido a despreciarla también. La única diferencia es que ahora, el desprecio me incluye a mí mismo. Y ese, al final, siempre fue el precio último del pacto. No tu alma, sino tu amor por ella.
The first thing that something was terribly wrong was the smell of damp earth and old bones that came from her as she passed me in the hallway. A smell that no one else seemed to notice. My name is Daniel, and until 3 days ago, I had a life, a wife named Charlotte, a 5-year-old son named Oliver, and a house in Manchester that smelled of fresh coffee and warm scones. Now, I am locked in the basement, listening to the footsteps of the thing that looks like me living my life, and the worst part is that she is better at it than I ever was. It all began with a storm that cut the power. The darkness that fell over the city was thick, absolute, as if the world had been swallowed by a piece of black velvet. It was during those minutes of chaos, with Oliver crying and Charlotte lighting candles, that I went down to the basement to fetch the old generator. The door closed behind me with a dull thud, and when I tried to open it, I found it was locked from the outside. I shouted, I hammered my fists against the solid wood, but the sound of the storm outside must have drowned out my pleas. Until I heard my own voice, on the other side of the door, telling Charlotte that it was fine, that he had found a torch and would wait out the storm in the basement. The voice was mine, the tone was mine, but the words held a calculated coldness that froze me from the inside out. Since then, I have believed in the darkness of this basement, se stand by a impotent try and a fear that naps at my bones. The thing upstairs is perfect. Through a small gap in the floorboards, I can observe my living room. She sits in my place at the table, drinks from my morning coffee, kisses my wife on the forehead. She reminds Oliver to tie his shoes exactly as he did, with that special knot my grandmother taught me. She even hams the same of kitten you said tossing in the shower. But there are small flaws, details only would notice, because it's me. She don't put sugar in her coffee, I always add 2 spoonfuls. She calls Charlotte love with a frequency never said, as if she's remembering a script. And sometimes, when she thinks no one is looking, her face relaxes into an expression that isn't human, an empty mask devoid of any emotion, like a porcelain doll left in the sun for too long. Yesterday, I managed to pry loose a floorboard near the foundation. The opening is tiny, but it allows me to hear every word. That's how I heard the thing, in my voice, tell Charlotte that he had been acting strangely lately, that perhaps he was under too much stress at work, that she should just ignore it if he became withdrawn or said things that made no sense. It was planting the seed of doubt, preparing the ground for when I finally managed to escape and shout my truth. No one would believe the unstable man, the husband with mental problems. The perfection of that creature is its sharpest weapon, and my existence is the only proof of its crime, locked in the darkness. And you, listening to my voice, might think this is just a story, a tale to send a shiver down your spine on a rainy night. But I can smell her from down here, a sweet and rotten odor of flowers left in a vase for too long. I feel the chill of the concrete under my fingers, the zest scraping at my throat. This is real. As real as the sound of her footsteps now, coming down the stairs. She comes here every day at the same time, stands on the other side of the door, and is just silent. Sometimes, she lets out a low, soft laugh, my laugh, which now sounds like the most horrible thing in the world. She knows I'm here. She wants me to know that she knows. It's part of the fun. Now, the doorknob is moving. The door is going to open. And I don't know what's going to do this time. Last time, she showed me photos on her phone, pictures from a picnic where everyone was smiling, my family happy with their replacement. She was smiling in the photo, with my teeth. The light floods into the basement, and I shrink back into the corner, as he always do. The familiar silhouette blocks the brightness. She says nothing for a long moment, just watches me with my own eyes. Then, she extends her hand, not to hit me, but to offer me a glass of water. The gesture is one of infinite cruelty. Andy, with the thirst burning my throat, don't know if he should accept. This is my torture. Forced to depend on my execution for my own survival, to witness the meticulous destruction of everything I am, and to know that, upstairs, my family loves the upgraded version of me.
The thing smiles, a perfect reflection of my smile, but its eyes are empty, like bottomless pits. She sets the glass on the floor and turns to go back up, leaving the door slightly ajar. It's an unbetashchen, but if he try to escape, she will be there, and it will be her who cries for help, and it will be me, the dirty madman from the basement, who gets taken away by the police. The door is open, but I am no longer imprisoned just by good and iron. I am imprisoned by the perfection of my double, by my family's loyalty to an illusion, and by the fear that, even if I escape, I will never be able to prove who I am. The door is open, but my cell is now much, much larger. And the most terrifying thing of all is that a part of me, a small and broken part, no longer wants to live. It has grown accustomed to the darkness. It can barely remember the taste of coffee with 2 spoonfuls of sugar.